Comparto con vosotros esta reflexión a modo de resumen que espero pueda despejar dudas sobre aquello que somos y lo que estamos haciendo aquí. Por eso, y como es algo extensa, leeré textualmente algunos puntos y otros los comentaré, ya que son de mi autoría. También y más adelante haré un audio sobre todo este contenido para que lo puedan escuchar con más calma y a modo de meditación. Existen varias líneas de tiempo, pero nosotros tan solo observamos una de tantas, ya que lo hemos decidido así para centrarnos mejor y olvidar por ende las demás. O sea, que el cronograma que percibimos en estos momentos se convierte como en el obstáculo de nuestra existencia, aunque la realidad es mucho más amplia, ya que existen en estos momentos muchas alternativas donde nos encontramos participando, llamadas actualmente por la ciencia cuántica teorías de las cuerdas, que no son otra cosa que los múltiples universos paralelos. Es lo que nos da la condición de seres multidimensionales. Poseemos tres aspectos que los quisiera dejar claro antes de continuar, o características que no debemos olvidar nunca, las cuales definen nuestra realeza y condición divina como seres humanos. En primer punto tenemos libre albedrío, cosa esta que muchos pretenden hoy rebatir y poner en cuestión, ya que si nos convencen de que somos seres totalmente víctimas, entonces tendrían parte de la batalla ganada, y no es así. Pero sobre este tema me referiré en esta reflexión más adelante. Como segundo aspecto de nuestra identidad y característica como seres humanos es que somos creadores de nuestra realidad. Como número 3, somos teóforo o portadores de la chispa divina. El nombre Theos es de origen griego y significa Dios. La palabra fósforo viene del griego phos, que es igual a luz. Llevar, cargar, o sea, somos portadores de la luz. En resumen, número 1, tenemos libre albedrío. Número 2, somos seres creadores de nuestra realidad. Y número 3, somos teóforos o portadores de la chispa divina. Pero resulta que hay momentos críticos en la historia personal y de la humanidad en que nos encontramos. A la vez, estas líneas de tiempo son muy variadas. Y esto es lo que les quiero un poco comentar, entre otras cosas. Las cuales, estas líneas de tiempo, coinciden y tienden, por así decirlo, a bifurcarse o entremezclarse. Esto solo se da en momentos de grandes crisis colectivas o individuales. Lo experimentamos, por poner un ejemplo, en las dos primeras guerras mundiales, pero con más fuerza en la segunda, debido a un mayor flujo de pensamiento y energía de miedos y sufrimiento liberado. El sufrimiento elevado que se provocó en la población mundial en la Segunda Guerra Mundial conllevó a una masa crítica a tope, que clamaba al cielo un cambio. Esto trajo como consecuencia que la facción de la oscuridad se decidiera por uno de los dos bandos contrarios, como ya se sabe, muy polarizados. Pero como la humanidad aún no estaba madura, la manipulación resultó ser por aquel entonces muy fácil, ya que y de manera satánica tan solo se apoyó al grupo humano que estaba ganando en la ofensiva. Me refiero a los señores de la oscuridad, a los que estaban desde unas posiciones de altura, viendo cómo se desarrollaba este conflicto. Sin importar, por tanto, ni mediar ideología, espiritualidad, pues ellos apostaron por la facción que estaba ganando en esos momentos. Bueno, esto es un poco de historia y le hago un bosquejo general para que ilustrar un poco esto que quiero decir. A los oscuros le daba igual a quién favorecer, porque lo importante, y es actualmente también su estrategia, era mantenerse en el poder y continuar desde la sombra su hegemonía de opresión y desgaste energético, para así mantener el control mental y dictadura por medio de la política y la ideología a las masas heridas y sedientas de justicia social. Lo que estamos viviendo en el presente
es algo parecido, pero aún es más complejo. Se está hablando de guerra, en este caso en contra de un virus, que se instaura como el enemigo a combatir. Este, como siempre, hace que los niveles de sufrimiento, desesperación y sacrificio humano sean casi los mismos, los cuales se han realizado desde la oscuridad. La diferencia con tiempos del pasado recientes es que en estos momentos esta trama solapada ya se está conociendo y esa es la novedad y buena noticia. La información nos está liberando. En primer lugar, porque la humanidad está llegando a un nivel de conciencia como nunca en la historia de la humanidad, debido a la información y, entre otras cosas, porque ha ocurrido un proceso de decepción colectiva y de desideologización de las conciencias. O sea, somos menos duales que antes, lo que ha traído la apertura conciencial hacia nuevos paradigmas, que son nuevas formas de concebir la experiencia en esta 3D mundo material, así como el autodescubrimiento de que somos creadores de la realidad. Estos patrones nuevos de conducta han dado paso a lo que se denomina nuevas líneas alternativas dentro del espacio-tiempo. El drama se complica en su apariencia, pero en definitiva, estas múltiples alternativas y soluciones son las que están creando nuevos portales dimensionales de frecuencia y confluencias con otras realidades más elevadas. Y todo dado al despertar colectivo y a la explosión cuántica de la mente creadora, surgiendo así nuevos sistemas de creencias más positivos y criterios del ser, cada vez más en expansión. Bien, entonces esto genera una crisis en todas las facetas del espectro humano. Hablemos ahora un poco del miedo. El miedo colectivo generado por esta pandemia ha creado una alarma en el subconsciente colectivo social y es su parte positiva. Este miedo natural tan solo ha sido una herramienta, aunque también se ha manipulado, nos ha ayudado y ha servido de alerta ante el peligro a través de la historia, como vamos a ver. Así que, paradójicamente, a este miedo no hay que temerle. Pues bien, se sabe que de las crisis y situaciones límites creadas y programadas siempre hemos salido airosos, pero siempre de ellas hemos resurgido como el ave fénix. Es el ingenio y el poder creador del ser humano las que se han impuesto. Por estos días ha circulado por Facebook un breve análisis de las pandemias más devastadora, donde se veía un hilo conductor muy interesante que ahora les quiero compartir. Cierto o no, el número 20 ha sido siempre y ha estado presente. Estos ciclos que se han repetido de manera misteriosa a través del tiempo, los que lo han desmentido dicen que suceden cada 100 años, pero en fin, los hechos hablan por sí mismos y ahora se lo comparto. Año 1720 sucedió la gran plaga de Marsella. Año 1820, pandemia de cólera a partir de 1817. La gripe española comenzó en 1918 y terminó en 1920, muy parecida a esto que estamos viviendo, que comenzó en diciembre del 2019 y se propagó hasta nuestros días en el 2020. Aunque es cierto que entre pandemias han sucedido otras enfermedades y otras plagas, diría que serían de menos relevancia e importancia. Estamos hablando de pandemias a nivel global devastadoras. Lo común de todo esto es que el único artífice y protagonista en todo esto es el propio hombre, ya que la tarea de los oscuros ha sido liberar la enfermedad. Del resto nos encargamos entonces nosotros a través de la ignorancia y del miedo. Pero hablemos y continuemos con este tema del miedo. El miedo también es dual, porque es el instinto natural de conservación. Crea e impulsa los mecanismos internos y externos para la supervivencia. Y este miedo positivo es el que nos ha elevado y nos ha llevado a reinventarnos en todas las épocas. Por el miedo a desaparecer como raza, hemos llegado a grandes soluciones. El miedo a la muerte en otras épocas nos hizo descubrir
los microorganismos y así tomar medidas de higiene. Nos hizo ser más creativos y precavidos. El miedo nos condujo a nuevos métodos de concebir la vida para salir adelante. Entonces, te digo algo. Esto para que ni siquiera veas en el miedo a un enemigo. En días recientes, inspirado, he escrito y elaborado una reflexión que también ahora la voy a compartir y que lo titulé así: El miedo no está allá afuera. Que todo salga a la luz, también que salgan los miedos y las obras de las tinieblas sean puestas al descubierto. Es lo que más deseo. El miedo también debe salir. No hay que temerle al miedo. Su parte positiva es que nos hará más humildes. El miedo no está en la TV ni en las noticias, sino que ya está dentro de ti. Es un programa que he hablado en vídeos anteriores. El miedo es lo que nos han transmitido e implantado desde hace milenios. Es aquello que nos hace enfermar, atenaza y nos divide como humanidad. Por el miedo es la alerta, así como lo son los síntomas, aún más lo es la enfermedad. El miedo está dentro del ser humano, pero nunca ha sido un impedimento para dejar de hacer actos heroicos. El amar a alguien quizás sea el reto para ir más allá de este miedo. Como el adolescente que va al encuentro de su chica para declararle amor, pero con mucho miedo a perderle para siempre. Por eso, los verdaderos enamorados de la luz han librado las 1000 batallas y con mucho miedo han descendido a los infras por amor a sus amadas. Perseo rescató a Andrómeda matando al monstruo. Orfeo, con mucho miedo, descendió al reino de las sombras para buscar a su esposa Eurídice. Jesús subió a la cruz con terror hasta sudar sangre y también por amor pudo descender a los infiernos para rescatar a toda la humanidad. El amor vence al miedo. Entonces, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está la muerte? El miedo es el pretexto de los pusilánimes y los cobardes para no seguir adelante. El miedo es la justificación del ego orgulloso para no encontrarse con la verdad del otro. El terror y el miedo no son sinónimos de cobardía. El miedo más grande es a no poder amar. El miedo lo llevamos dentro y sucede que cuando no nos podemos entregar, entonces aparecen cientos de justificaciones, en definitiva, para no amar de verdad. El amor vence al miedo y ese es el mérito más grande del ser humano, que aún sabiendo que va a la muerte, es capaz de dar su vida por amor. Bueno, sé que esto se va a extender un poco, por eso les pido tengan un poquito de paciencia, pero antes de continuar, debo aclarar algo. La humanidad, como nunca antes, se está liberando de los poderes ocultos. Por eso, no hay que desesperarse y entrar nuevamente en los sentimientos de víctima, porque estos manipuladores de las conciencias están siendo expuestos hoy día a la luz de los tejados de las conciencias. Estamos como nunca atravesando el umbral de una puerta hacia la verdadera libertad y esto está sucediendo en la línea de tiempo actual, en concreto en la que estamos. Primeramente, la gran batalla se está librando desde lo mental y por supuesto desde nuestro libre albedrío. Pero dicho sea de paso, nunca hemos perdido este libre albedrío porque no somos víctimas, sino que hemos consentido entrar en este juego aún antes de nacer, para así y desde esa nuestra libertad eterna experimentar y participar por amor y no por castigo kármico o por imposición de los señores arcontes. Así que todo esto que estamos viviendo en la actualidad ha sido todo bajo nuestro consentimiento, por eso es válido, todo es válido y nada ha sido por casualidad, sino por causalidad. Aunque muchos pasen por estos planos y no se enteren, también han sido acuerdos de almas antes de reencarnar en estos cuerpos físicos. De ahí que no se debe interferir ni forzar esa decisión particular. El hecho de que tú despiertes no te hace ser mejor, ni tener un rango superior a nada ni a nadie. Simplemente que es un regalo y los regalos se agradecen. No son para apropiarse y echarle en cara a los demás que son inferiores, porque no ven las cosas quizás como tú las ves.
El ser humano que va a despertar es un misterio, que solo él conoce el momento, el día y la hora que lo va a hacer. Pero ojo con esto, y va para los egos estos iluminados y empoderados, que el despertar, quiero decir que el despertar es para realizar siempre un servicio. El que despierta siempre será humilde y mirará con los ojos de la compasión al otro, sabiendo que es él mismo, pero con otra apariencia física. Por eso, en esencia, el otro no existe, porque somos uno. Lejos de lo que se pudiera pensar, la humanidad, como nunca, está cada vez menos globalizada y controlada en cuanto a un pensamiento gestor. Y voy a explicar un poquito todo esto. Estas nuevas energías son las que desorientan a los controladores de la cábala oscura y profunda, que no hay que confundir con la otra cábala positiva, que está ayudando a muchos en esta ascensión y despertar. Quiero ahora hacer un paréntesis en cuanto al libre albedrío. Muchos que están trabajando en este despertar últimamente se están quejando de que la facción de la luz debe intervenir de manera inmediata y apelan a la empatía como un recurso, diría yo, poco maduro para ver y entender todo esto que está pasando. Es cierto de que somos seres empáticos y en eso nos diferenciamos de muchos seres del universo, aún de aquellos hermanos mayores de elevada conciencia, y no menciono nombres. Quiero decir que estos seres divinos no pueden ni deben intervenir de manera directa en nuestros asuntos, ya que violarían las leyes universales del libre albedrío. Estos seres elevados desde siempre han estado con la humanidad ayudándonos en este despertar, pero como maestros guías. De ahí su tarea y empeño, que es ayudarnos a discernir entre el bien y el mal, y a que descubramos de una vez nuestros potenciales de seres creadores, sin más salvadores ni mesías redentores que no sea el descubrimiento de ese Cristo interno, el único Salvador. En eso consiste su trabajo, en alentarnos a través de sus enseñanzas. Así que nos han mostrado el camino o los variados caminos de la luz y alternativas posibles en los obstáculos que vamos a tener en el camino. Pero ese camino lo debemos transitar nosotros solos, desde lo individual, que repercutirá como una onda expansiva hacia lo colectivo. Es hora de pasar a la edad adulta de la conciencia y del ser, profetizada desde antiguo por los grandes avatares, la cual consiste en rescatar al niño inocente, perdido y extraviado, pero que lo llevamos todos y que está en nuestro templo. No sé si les resuena esta imagen del niño perdido y hallado en el templo. Ese templo somos nosotros. Despertar es eso, encontrar al niño, y va más allá de toda dualidad del sentimiento tóxico ese de sentirnos víctimas y seguir clamando por Mesías cuando ya lo tenemos entre nosotros. Despertar es trascender los conceptos heredados de buenos y malos, pues en todo esto nos daremos cuenta de que todos somos uno. Así que debemos ir con cuidado, pues nadie puede ni debe arrojar la primera piedra. Los malos y violentos de la película tan solo han sido personajes necesarios para que aparecieran en la historia los famosos personajes pacíficos y héroes. Los malos ya tienen su paga y caerán por su propio peso y leyes universales del karma. Ese es el verdadero juicio, pero ellos también tendrán que pasar por otros procesos de purificación y despertar. Por eso hay que cuidarse y no caer en los deseos de hacer justicia a nuestra manera, pues aquí entrará siempre nuestro ego con su medida estrecha y vara de medir también y casi siempre injusta, parcial, sectaria y sesgada. Nosotros somos almas viejas y antiguos guerreros que hemos pasado por cientos y miles de personajes, todo por amor a la verdad y a la verdadera luz eterna. Somos por eso expertos actores, ya que hemos participado e interactuado en las diferentes reencarnaciones con roles muy diversos. Así es que hemos librado las 1000 batallas del discernimiento de conciencia entre el bien y el mal. Hemos participado en los diferentes bandos inmersos en los grandes conflictos de la humanidad
unas veces de opresores, invasores y otras de sometidos e invadidos. Hemos enfermado en muchas vidas anteriores y hemos muerto en diversas circunstancias, en aldeas olvidadas, en el mar o en grandes catástrofes. Hemos vivido como simples ancianos abandonados en un miserable asilo y nos hemos visto morir rodeados también de grandes lujos y rivalidades por nuestras riquezas materiales. Algo también que les quiero decir acerca de la información que nos está llegando, que es mucha, y esto tiene que ver con la línea de tiempo que están confluyendo actualmente. En primer lugar, lo que debemos saber es que estamos viviendo en una realidad, en una dualidad. Todo tiene una polaridad, aunque esos polos muchas veces se encuentran y esto es una ley. Dicho esto, es cierto que ningún medio público es de fiar, ya que la información pasa por el filtro de la ideología, por lo que hay que ir con cuidado con los intereses sectarios de cada grupo. En principio, la auténtica información debe ser pura y sin pasar por criba alguna. Pero esto sucede en casi todos los medios, también en los no oficiales, como pueden ser las diferentes páginas web de YouTube y demás noticias que aparecen de manera particular en las redes sociales, que son válidas. De cada información o noticia, que es lo que quiero decir, debemos saber que pudiera ser cierta tan solo entre un 70 un 80%, y de ese 80-70% tendríamos que quitar muchas veces un 20 y un 30% de manipulación mental y de ego añadido, ya sea porque nos llegan a través de influjos y de las pasiones ocultas de aquel que las canaliza, que pueden ser también esos deseos internos viciados de revanchas, de odios acumulados en lo personal. También influyen en los sistemas de creencias, las ideologías, que son propias también, como decía, de aquel que está comunicando algo. Por eso es que muchos estados y redes sociales de las comunicaciones están alarmados y le llaman fake news o bulo, ya que apelan al supuesto de que nos puede afectar a todos, y no estoy justificando la censura, porque estas poses de padres protectores se convierten a la larga en un peligro, ya que estaremos a un paso de la implantación de una especie de dictadura democrática, la cual comienza por unas simples leyes para protegernos, pero luego desembocan en una verdadera persecución e instauración de un orden mundial, el cual atentará con el principio de la libertad de opinión y expresión. Y eso es lo que puede pasar si no despertamos y trascendemos esas polaridades, pues nadie en un 100% posee la verdad absoluta cuando la proclama, ya que esa verdad está sujeta, como decía antes, a las valoraciones de un ego oculto. De ahí es que lo sabio es contrastar cada noticia e información, tomar de todos y no quedarse con nadie, de tal forma que conformes y se conforme desde esa variedad un estado de conciencia equilibrado, que se nutra de todo, pero que sea libre de todo, que se sienta vibrando en el uno, pero desde lo propio de su individualidad. Y concluyo con algo que deberíamos tener en cuenta y que nos ha costado mucho entender, porque hay cosas que no se entienden a través del velo de la razón, porque es el ego nuestro principal enemigo e invasor interno. Así que cuidado con los egos del orgullo y la soberbia. Dicho esto, te digo y recuerdo que eres libre para sentir y actuar. Nadie te obliga, y eso lo debemos tener muy claro siempre. Todo es dual. Eres creador y todo es como lo interpretes. Nos estamos moviendo en una dualidad y esto se dice una y otra vez, pero no lo entendemos. ¿A qué se refiere esto de la dualidad? Se refiere que en todas partes, en todas las instituciones, en todos los sistemas políticos, en todas las religiones, culturas e ideologías, existe una parte de luz y otra de oscuridad. Existe una parte de la verdad, en algunos muy escondida, pero en otros lugares se manifiesta esta luz de manera muy evidente. Pero esta dualidad se da también en cada ser humano.
No estamos separados del resto. El engaño es ese, creernos separados. Por eso debemos ir con mucho tino para no caer en la tentación de querer dividir la paja del buen trigo. Los seres oscuros están atrapados en sus karmas, en una misma línea de tiempo que la de nosotros. Y ahora es el momento en que estas líneas se separen y tomen sendas temporales diferentes. Se habla de cuarta, quinta dimensión, pero eso depende mucho de aquello que decidamos como humanidad, ya que no estamos separados de ese proceso. De ti depende ahora la línea de tiempo que desees elegir, experimentar, porque tenemos ese poder. Si vibras en la opción derrota y en la autolimitación, así será. Si es por el contrario, debes comenzar a cambiar los antiguos patrones, los chips, los programas interiores del pasado, donde nos dijeron que nuestra situación y felicidad dependía de ese algo exterior, como por ejemplo de la gestión del Estado o de alguna otra entidad, ya sea negativa o positiva. La buena noticia es que nuestra felicidad y triunfo no depende de ese exterior, y eso es algo que debemos descubrir de manera urgente. Debemos saber de una vez que los seres oscuros no pueden crear nada, de ahí que tan solo se apropian y tergiversan lo sagrado y la geometría sagrada para sus rituales perversos. Quiero decir además que los seres oscuros no tienen poder sobre ti si tú no le das permiso. Ya está bien de sentirnos víctimas de entidades por todas partes, de hechizos, de parásitos energéticos, influencias mentales, del astral, magia negra, fantasmas y de energías negativas. Eso tan solo te conducirá a más limitaciones y callejones sin salida y a más supersticiones dentro de la ilusión de esta Maya Matrix. Los infiernos son creados por la mente, son sistemas y ataduras mentales que los arrastrarás aún después de la muerte física y te acompañarán así a todos esos sistemas de creencias en tus registros acásicos, solo hasta que despiertes y dejes de sentirte víctima. Entonces es que tomarás el control y comenzarás a ascender a otros planos de conciencia. Debo decir que la Matrix se extiende aún después de abandonar este cuerpo físico. Todo lo que existe fue creado por el creador principal, que no es el demiurgo del Maya Matrix, que hablan los escritos primitivos gnósticos. Ese que se refiere estos escritos es el Lucifer expulsado del reino por rebelde, es el gran mentiroso y enemigo del ser humano, que no hay que confundir, repito, con la verdadera fuente de luz llamada Dios. Quiero decir que esta facción de la oscuridad siempre se ha aprovechado de nosotros y se ha apropiado de las cosas sagradas, de los símbolos del cristianismo, de su calendario litúrgico, etc., para hacer sus fechorías y robo de energía humana, que nos viene dada desde la fuente, que es el Ka, que es el Ki, que es el gran espíritu que hablan los nativos Cherokee, donde ellos no pueden acceder de manera directa, porque se les ha cortado toda comunicación con la fuente de poder. Por eso, lo importante es darse cuenta de esto para no caer en manipulaciones o en nuevas manipulaciones, pero tampoco en juicios falsos. Existe un cabal positivo y otro negativo. Existe gente buena en la masonería, existe, y también existe gente perversa. Existe una parte positiva en el Vaticano y otra corrupta, porque existe, amigos míos, existe lo dual, porque los oscuros lo han contaminado todo, penetran en todas las organizaciones a nivel mundial, pervierten lo bueno a través de las mentes de sus representantes. Esa ha sido la estrategia de los arcontes, penetrar en la mente individual y controlar la vida de los personajes famosos de Hollywood, pero eso no quiere decir que todo esté contaminado y que todo esté vendido al poder de las tinieblas. Entender esto es de sabios, es llegar al discernimiento de que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes inferiores. Entonces, si dices sí, llevas razón. Si dices no, también. Por otra parte, la apertura a portales oscuros solo se dan
cuando las personas de manera consciente hacen un pacto con la parte oscura y ofrecen sus cuerpos sutiles para que esto ocurra. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Por eso no hay que temer a las meditaciones y oraciones grupales. Haz el OM si quieres, reza tus mantras y rosarios en libertad que elevan las frecuencias positivas del planeta, ya que es imposible que sean absorbidas debido a que están conectadas con la conciencia y la fuente Dios. Los oscuros no pueden acceder a ellas, como ya he comentado, así que nadie te engañe al respecto. Lo que ellos intentan es separar y dividir, creando la confusión. Es la imagen de la Torre de Babel. Entonces, si te conectas conscientemente a las frecuencias de luz interna que llevas, eso es meditación. Ya te estás conectando con la luz positiva de Dios y de todo el universo. Nadie salva a nadie. La función del maestro es mostrar la montaña, pero el discípulo debe escalarla solo. No sigas a aquellos que te dicen yo tengo la verdad, los demás están confundidos. Eso encierra mucho ego. Sal de ahí. Huye. El nuevo paradigma dice que el maestro desaparece cuando el discípulo está preparado. Dicho esto, yo seguiré haciendo y diciendo lo que en plena conciencia debo hacer y decir en estos momentos. Haz tú lo mismo, fluye. Tampoco creas esto que te estoy diciendo en un 100%. No te estoy obligando a que escuches nada ni a que me veas ahora. No hagas caso de esta información. Investiga por ti mismo, no me sigas a mí. Y si así lo sientes, vibrarás alto dentro de ti y así serás libre y conocerás la verdad. Pero siempre y en todo lo que hagas, te recomiendo que seas feliz y no pierdas la paz. En cualquier camino positivo de vuelta a la fuente que decidas transitar, permanece en la alegría y la paz. Esa es la medida de la buena luz que hay en ti. Esa es la buena medida y que estás en conexión con tu fuente interna. Entonces, y para ya finalizar, unidad no es que todos pensemos igual, ni que practiquemos lo mismo. Eso sería matar la individualidad. Por eso, no hace falta que te comprenda, ni que me ponga de tu parte. No hace falta que vibremos juntos, y eso es diferente a entender. La diferencia no implica descomunión, como nos han dicho. La igualdad entre los seres humanos se debe a la condición divina, y si eso se descubre, cesarán las rivalidades. En eso consiste la igualdad y la dignidad que nos une a todos. Tampoco tenemos que ponernos de acuerdo para saber que nos debemos respeto mutuo. Así es que no hace falta ni siquiera que nos reunamos para que tú me entiendas mis ideas y yo entienda las tuyas. Esto no hace falta. Debemos solamente reunirnos para celebrar la vida y no para llegar a acuerdos y compromisos que generen más apegos. Coartarán estas reuniones y nos condicionarán las libertades internas individuales y así esto repercutirá en lo colectivo. Por eso la idea del nuevo orden mundial es un peligro y hay que trascender esos intentos de unidad, de esa falsa unidad, en la uniformidad, que es lo que quieren. No existen salvadores exteriores y esto es el ABC que tenemos que tener en cuenta. No existen porque el exterior es ilusión y por tanto no es de fiar y lo que generará es más esclavitudes. Tan solo una cosa nos une como humanidad y es el amor universal. Y eso lo sabemos todos en lo más interno de nuestro corazón. Para estar en paz no es que todos pensemos de igual manera, sino que consiste en la vibración energética positiva del amor. Y esto es lo que nos va a hacer elevar. Es el sentimiento de que yo soy tú y tú eres yo. Pero aún vibrando en diferentes frecuencias y cuerpos físicos diferentes, somos uno, porque es la misma energía divina, ese hilo conductor que se mueve hacia todas las direcciones como la Merkabah, en el tiempo y en el no tiempo. Eso es lo que nos une. Muy bien, pues hasta aquí. Les he compartido esta reflexión bastante larga y como ya dije al principio,
quiero hacer un vídeo audio solamente con imágenes para que la puedan tener y escuchar y reflexionar con más calma. Gracias por aguantarme nuevamente y desearles a todos una buena salud espiritual, porque de eso se trata. Cuando tenemos salud en el espíritu, también repercute en nuestro cuerpo físico, porque materia y espíritu van juntas. Gracias a todos, la paz y bien en vuestras almas.